está a grabar. Ya está, estamos grabando, muy bien. Y vamos a compartir la pantalla. Muy bien, compañeros. Algunos me comentaban que ya estaban bueno, es el segundo cuatrimestre. Como les dije, no saben en qué se metieron. Es importante que desde ahorita vayamos a la par, sigan la par a la carrera. De verdad espero verlos el día de mañana como colegas acupunturistas. De mi parte, pues siempre van a contar conmigo, independientemente de si les doy o no la materia. Ya más adelante les pasaré pues, una forma de contacto. Siempre van a contar pues, con esa ayuda. Realmente me gusta lo que hago. Y bueno, como les comento, independientemente de que yo les dé o no la materia, vamos a comenzar a refrescar un poco. Todos alcanzan a ver esta diapositiva, ¿verdad? Vamos a comenzar primero haciendo un recordatorio de lo que es el sistema circulatorio. ¿Quién, por favor, me lee las partes del sistema circulatorio? Yo, maestro, las partes serían el corazón, vasos sanguíneos, arterias, vasos capilares y venas. Ok, voy a elegir a alguien al azar que está hasta abajo de mi pantalla. Denny, dime, ¿cuál es la diferencia entre un vaso sanguíneo, una arteria y una vena? Vaso sanguíneo, arteria y vena. ¿Cuál es la diferencia? Si me El dices no tamaño, sé, perdón, si me dices no sé, paso, ok, lo pasamos. Ajá, no los quiero de el repente tamaño, exponer. Ajá, sí, el color, el color pues para a ti, lo ajá. mejor ¿cómo se llama el tamaño? Y pues su función que llega a ser, ¿no? Claro, Una ¿no? con otra. Claro, la función debe ser diferente porque estamos hablando de cosas diferentes. Perfecto. ¿Quién le ayuda a Denny? Yo, profesor. ¿Quién me está hablando? Soy Carmen, perdón. Carmen, ajá. Hola. Bueno, pues las arterias son las que transportan, todos son considerados vasos sanguíneos, ¿no? Tanto arterias, los capilares y las venas. Las Perfecto. arterias son las que transportan la sangre oxigenada, las venas la sangre desoxigenada y los capilares son los que hacen la unión de esas arterias con las venas y también se unen al sistema linfático o se unen a otras porciones de tejidos específicos para alimentarlos de sangre. Excelente comentario. Muy bien, gracias, Carmen. Efectivamente, lo que nos va a componer al sistema circulatorio como tal es el corazón, es la bomba sanguínea que nos va a hacer la función de estar precisamente bombeando a través principalmente de la eyección en los ventrículos, la eyección a través hacia las arterias, ¿de acuerdo? Como nos comenta la compañera, entonces la única diferencia que tenemos entre vasos sanguíneos, arterias y venas es que los vasos sanguíneos es el nombre genérico que le vamos a dar a toda esta tubería, a esta cañería, a esta carretera, a estos conductos que se conectan con el corazón. Muy bien, y bueno, ahorita vamos a ver unas diapositivas más adelante. ¿Quién me ayuda a ver cuáles son los componentes de la sangre? A leer. Yo, profesor Lili. Muy Los bien, Lili. Los componentes de la sangre son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Perfecto. Ahorita los vamos a ir viendo cada uno a detalle. Entonces, lo que compone nuestra sangre son los glóbulos rojos o eritrocitos, los blancos, que son los leucocitos, plaquetas y plasma. Ahorita vamos a ir viendo cada uno a nivel celular. ¿Quién me dice cuáles son las funciones de distribución que tiene el sistema circulatorio? Yo, profe. Sus Muy bien. funciones son distribuir nutrientes, oxígeno y hormonas y retirar el CO2, los desechos de las células del cuerpo. Perfecto, Minerva, ¿verdad? No, Mirna. Mirna, ok, gracias, Mirna. Ok, perfecto. Entonces, las funciones, como estamos viendo aquí, es llevar o distribuir los nutrientes que vamos a ir viendo, o más bien dicho, ustedes ya deben de saber cuáles son, ya llevamos la parte de bioquímica 1, ¿no? Bueno, para refrescarlos, hoy estamos iniciando el cuatrimestre.
¿Cuáles son los nutrientes? Básicamente los que nos pintaban como las biomoléculas, que los azúcares, que es el nombre de calle que le damos a los azúcares, glucósidos, que ya es un nombre pues más apropiado, y si se quieren lucir, los polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿no? Que también se los conocen de esa manera en bioquímica. Ajá. Bueno, esos son el primer grupo, los azúcares. Las grasas también es el nombre de calle que le damos a los lípidos. Ajá. A los lípidos. ¿Qué otra biomolécula? Las proteínas, que son redes de polipéptidos. Y los polipéptidos generalmente vienen estructurados por la unión de aminoácidos. Las biomoléculas que nos decían. Son las que vamos a considerar nutrientes, aparte de oxígeno, agua. Pero básicamente esos son la gran categoría de nutrientes que vamos a tener circulando en nuestro sistema circulatorio. Ajá. Va a haber hormonas también. Más adelante vamos a hablar de algunas de ellas. Ajá. Y finalmente decimos que lo que vamos a retirar de nuestro organismo va a ser el CO2 y los desechos. Muy bien. Bueno, en la parte derecha de su diapositiva tenemos lo que son, o más bien dicho, lo que es el principal circuito del sistema circulatorio. Puntualmente ya estamos hablando del sistema cardiopulmonar porque tenemos involucrado la circulación menor en el caso de los pulmones. ¿Alguien me quiere decir por qué, si le estamos diciendo que las arterias son las que llevan la sangre oxigenada o de color rojo al cuerpo, por qué aquí en esta imagen dice arteria pulmonar y está llevando CO2? Porque ese era el intercambio gaseoso. ¿Quién habló, perdón? Ay, perdón, profe, soy Carmen. Carmen. Ajá. Bueno, perdona, lo que entendí de la pregunta, ¿por qué entre el corazón y el pulmón está esa señalización, ¿no? Que dice arteria pulmonar y está en azul, es cuando la sangre entra y se dan en los alvéolos el intercambio gaseoso para oxigenar esa sangre y ya después transportarla a las demás partes del cuerpo. Sí, una respuesta a medias. Ajá, ¿quién le ayuda a la compañera Carmen? Sí, lo que pasa es de que la sangre desoxigenada llega al corazón y el corazón la transporta a los pulmones para que se oxigene. Creo que eso es lo que nos quiso explicar Carmen. Pues. Sí, gracias, Capistra. Muy bien. Muy bien, para no irla haciendo muy larga, acuérdate, a ver, lo que estábamos diciendo, vamos en retrospectiva. Vasos sanguíneos es todo lo que transporta sangre, y ya está. Nos estamos yendo en esta parte de abajo. Los que son de color rojo se conocen como arterias y llevan oxígeno. Los que regresan, como ya después del intercambio gaseoso, los que regresan CO2, vienen por las venas y van hacia el corazón. Acuérdate que tenemos dos tipos de circulación en estos dos circuitos. O más que dos tipos de circulación. Acuérdate que el pulmón tiene su propio tipo de circulación, que es lo que conocemos como circulación menor o pulmonar. Es decir, en los pulmones funciona a la inversa. La arteria que nos va a irrigar a los pulmones es una arteria que, contra todo lo que vimos, no lleva sangre con oxígeno, sino lleva sangre con CO2. Por eso es que entra aquí CO2 a los pulmones. Y como decían, ahora sí los compañeros, lo que nos regresa el pulmón, lo que sale de ese sistema, tiene que salir por una vena. Entonces va a salir por venas pulmonares. Entonces lo que sale es sangre oxigenada. Esa es la función del pulmón. Contrario a lo que ocurre a nivel sistémico. De hecho, aquí hay una pequeña corrección. No es circulación mayor osmótica, es sistémica. O sea, del sistema, de todo el sistema, de todo el cuerpo, pues. ¿Sí se entiende hasta ahí?
lo que va a llevar o mejor dicho, quien va a llevar la sangre a nivel sistémico son las arterias. Muy bien. Sí, profe, gracias. Creo que una forma de Sí. que quede claro es que las venas siempre regresan al corazón, siempre llevan sangre al corazón y las arterias siempre llevan sangre del corazón hacia la periferia. Cuando hablamos de circulación sistémica, porque en circulación menor es al revés. La que lleva es la arteria pulmonar en el caso del pulmón. ¿Sí se entiende? O sea, sí, muy bien, Jorge, dijiste bien lo que es la circulación sistémica. Ese concepto lo tienes. Nada más acuérdense, es a la inversa cuando hablamos de la circulación menor o la circulación del pulmón. ¿Sí se entiende? En la circulación del pulmón creo que se llama arteria porque sale del corazón hacia afuera, hacia el pulmón, Sí. aunque lleve sangre con CO2. Exactamente. Muy bien. Lo verbalizaste de otra forma. Es correcto, finalmente. Muy bien, espero que todos estemos ahí en sintonía. Esas son las generalidades del sistema circulatorio. Ajá. Vamos a hablar un poquito más de lo que es el sistema vascular. Acuérdate, sistema circulatorio es nada más pues, lo que circula. Vascular se va a referir prácticamente nada más a esas redes que son los vasos sanguíneos. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Yo, profesor. Sí. El sistema vascular, el corazón genera la presión que permite expeler la sangre desde los ventrículos, determinando así el flujo de salida o gasto cardíaco que se conduce a través del sistema vascular. El sistema vascular es un sistema de transporte de nutrientes metabólicos, O2, CO2, sangre que está compuesto por fluido, sangre, conductos, arterias, venas, capilares y bomba, que es el corazón. Perfecto. Nutrientes y aquí dice metabolitos, para que todos los tengan. Metabolitos, que es lo que son moléculas para metabolismo. Ajá. Entonces, efectivamente, gracias. Perdón, ¿quién leyó? Yo, ¿Quién, perdón? Denise. ¿De quién, perdón? No te digo. Denise. Denise, gracias, Denise. Ok. Muy bien, como leyó Denise, entonces, el corazón, pues, esa es anatomía, fisiología básica, va a eyectar a través de los ventrículos sangre y vamos a generar un gasto cardíaco que se va a ir por el sistema vascular. ¿De acuerdo? El principal fluido es la sangre, los conductos son las arterias, venas y los capilares. Y la bomba que es el corazón. ¿De acuerdo? Muy bien. Nada más una pregunta de curiosidad para mí. ¿Todos cuentan con un estetoscopio? No, maestro. Yo sí. No, profesor. Yo sí No, tengo. no todos lo tienen. Ok. Sería para mí de vital importancia que estuvieran, pues, que vayan pidiéndole a los reyes, a alguien para su cumpleaños, si consigan un padrino o alguien para que vayan comprando pues, equipos para toma de signos vitales. Es lo primerito que necesitaríamos. Bueno, hace rato estamos hablando de los exámenes sanguíneos y todo eso. Pero bueno, sí sería muy importante que con un equipo de signos vitales, pues comenzaras a trabajar, especialmente si ya estás trabajando acupuntura. Con un equipo de signos vitales, unas agujas y sabiéndote identificar como un acupunturista dentro de un sistema de salud, encontrando tu lugar entre los profesionales de la salud, no hombre, vas a hacer maravillas, créemelo, de verdad. Entonces, pues los invito. Consíganse un padrino. Los que no, me dicen que todavía no tienen un esteto. Muy bien. Ok, vamos a pasar
estamos todavía hablando de la anatomía funcional del sistema vascular. Vamos a hablar de la parte ya más a lo que es a nivel histológico, a nivel de tejidos. Vamos a hablar de la diferencia entre el tejido de una arteria y de una vena. Así, sin leer. Y ya habíamos dicho que la arteria es la roja y la vena es la azul en este caso. ¿Qué diferencia notan? Alguien que me ayude y por favor díganme primero su nombre cuando participe. ¿Cuál es la diferencia visual que tienen? Salvador Capistrán, Ajá. Dime, Salvador. el grosor de las paredes, bueno. Exactamente, el grosor de las paredes. Muy bien, vamos a comenzar a hablar de lo que es la composición de la vena y de la arteria. Muy bien. Mira, lo que vamos a ver aquí en primer lugar es que, bueno, así a grandes rasgos, tampoco lo vamos a tomar un curso de histología esta vez, pero a grandes rasgos, las características de estos conductos es que tenemos tres tipos de capas. Una capa que va a estar expuesta a la luz, así le llamamos fisiológicamente a lo que va a atravesar, es decir, la sangre. Una capa expuesta a la sangre, una capa media y una capa externa, dependiendo de la fuente que ustedes consulten, le van a llamar túnicas o capas. Ajá. Aquí lo que sí quiero que tomen tal vez un poco de nota es que la capa interna, la que da la luz, podríamos decir que es la capa más frágil de todas. Ahorita no vamos a abordar en qué tipos de células tienen como tal, pero es la capa más frágil, es lo que está en contacto pues con la sangre como tal. La capa media es una parte más gruesa que va a tener células musculares lisas. ¿Dónde vemos esta capa? Se ve principalmente en la arteria. Todos ven aquí donde estoy moviendo el cursor. Es esto rosa que se ve en la arteria. De hecho, esta matriz, este tejido muscular liso es lo que diferencia a la vena de la arteria. La arteria sí tiene una gran cantidad de capas de músculo liso. Se puede decir que hay arterias que tienen hasta 40 capas de músculo liso, mientras que las venas, pues, prácticamente carecen de músculo liso. Ajá. Por eso es que son más delgadas, hablando en cuanto a la cuestión de sus capas. Finalmente, la capa externa de los vasos sanguíneos va a ser una capa que va a estar compuesta mayormente por colágeno. Bueno, ya voy a generalizar. Lo que son las partes externas, los vamos a resumir en que son las partes que tienen colágeno, elastina, fibroblastos y son las tres, colágeno, elastina y fibroblastos, ¿de acuerdo? Esto en español criollo, ¿qué significa? Es lo que le va a dar la consistencia, lo que va a hacer que tu vena sea una vena, pues que tenga tono finalmente. Ajá, es lo que se va a encargar que esté suavecita, así como cuando tú tienes colágeno en la piel y sientes que la piel está tersa, está firme, ¿sabe? Lo mismo va a ocurrir con tus vasos sanguíneos. Ajá. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profesor. Muy bien. Iniciamos ya, vamos por la hora y media. Les voy a pedir que donde sea que estén, los que están sentados se van a levantar un poco la cabeza. Ok, hacia atrás. Vamos a hacer una respiración cada 5 segundos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Sacamos el aire. Nuevamente 1,
1, 2, 3, 4, 5. Estoy conteniendo el aire. Fuera. Muy bien. Ok, vamos a hacernos un pequeño masaje en círculos en la sien, porque obviamente estar aquí en la computadora nos cansa un poco la vista. Ok, un pequeño masaje en la sien. En círculos, hacia adelante o atrás, ahorita no importa. Y vamos a hacer otro masaje con mis 2 dedos sobre las cejas, ¿de acuerdo? Para que despierten un poquito. Ok, para que descansen un poco los ojos. Estiramos y nos volvemos a sentar. Un pequeño respiro, porque los veo como que tristes, como que se me quieren dormir. Y todavía ni hemos avanzado. Ok, espero que les haya servido de algo. Vamos a continuar. Ok, si alguien todavía quiere estar parado, puede hacerlo. Muy bien, entonces estábamos hablando de la composición vascular de los vasos sanguíneos, de la capa íntima, la media y externa. ¿Quién me quiere decir cuál es la función de la capa íntima? La interna, la que está, bueno, ya les digo yo. Bueno, profe, de lo que recuerdo es que sirve como tejido conectivo para transporte o intercambio de sustancias, la capa más íntima. Sí, finalmente es la capa nada más que se va a encargar de darle flujo a la sangre. Tiene sus características celulares, histológicas, etcétera, pero nos va a servir nada más para hacer ese contacto entre lo que va a pasar y o sea, entre eso y entre las demás capas, nada más. ¿Quién me dice algo sobre la capa media? Capa o túnica media. Yo, maestro, ok. Habíamos dicho que la capa media, nunca lo olviden, es la que tiene el músculo liso, ¿de acuerdo? Especialmente las que tienen más capas de músculo liso son las arterias. Y esto es muy importante porque para quien ya ha puesto agujas, bueno, van a saber la dinámica que a veces tiene colocar una aguja, cuando se te esconde la vena, sale, o a veces colocas una aguja, por ejemplo, ya después vamos a hablar de puntos, ¿no? Pero cuando colocas una aguja en pericardio, empiezas a aumentar la irrigación sanguínea. Ajá. Bueno, se nota cómo se altera el tono de la arteria, bueno, en este caso de la vena. Ajá. Maestro, ¿Y quién me ayuda? Sí. También otra función que pudiéramos decir que es parte principal de las diferencias entre arterias y venas es que ese grosor sirve precisamente para darle esa capacidad de la arteria de que se pueda responder al estímulo de la presión que ejerce el corazón y volverse a contraer, y eso hace que la sangre pueda fluir. Porque hay que recordar pues que las arterias no tienen o carecen de válvulas como las venas. La circulación es diferente pues en el caso de las arterias y de las venas. Por eso se necesita más tejido muscular en la arteria y menos en la vena para que pueda regresar rápido. Muy bien, acabas de tocar un punto muy importante, exactamente. Es lo que le va a dar esa capacidad a la arteria de transportar ese, como nos está comentando también Carmen, de soportar en este caso la dinámica de ensanchamiento o estrechamiento de las arterias, que al final de cuentas son las primeras que van a sentir patologías como hipertensión. Ajá. Pero bueno, efectivamente ya el compañero nos está hablando de una característica funcional, que es esa exactamente, soportar esas cargas. Y bueno, se nos acaba de adelantar un poco el compañero, pero efectivamente algo para que tomes en cuenta, que te va a servir tanto para cuando hagas masaje, cuando apliques ventosas, para cuando hagas moxibustión,
Ya después te vas a dar cuenta por qué. Que las venas poseen válvulas. Ajá. La arteria podemos decir que es como de uso rudo, es como para bombear, ajá, tiene la función de llevar a gran velocidad, mientras que las venas lo van a ir haciendo pues de una manera, pues tal vez no con la dinámica que va a tener la arteria. Dato también para que lo tengan ahí importante, también la linfa posee esas válvulas. Muy bien. Finalmente, la capa externa que hemos dicho es la que tiene fibroblastos y todas estas proteínas que le van a dar el tono a la arteria. Muy bien, esas son las características histológicas de arterias y venas. Y finalmente, como tú puedes ver, cuando una arteria se ramifica, se convierte en, ¿qué estoy señalando? En una arteriola. Arteriola. Perfecto. Y en el caso opuesto, cuando una vena se comienza a ramificar, cuando se empieza a hacer más chiquita, decimos que se convierte en Vénula. una vénula, exactamente. Y el lecho capilar va a ser ese espacio en el cual va a estar establecida la comunicación entre las arterias, entre las arteriolas y las vénulas, y la red linfática, que es de la cual vamos a hablar más adelante. Retomando el comentario que nos decía el compañero, entonces acuérdate que las arterias son las que trabajan con la mayor parte de presión, que de hecho es lo que tenemos aquí en la figura. Es la propiedad biofísica, pregúntaselo a tu maestro de biofísica. ¿Cómo se determina bueno, eso es como dato para que lo busquen ustedes si les interesa o preguntarle en otra materia. Los vasos poseen su respectiva resistencia y capacitancia. Ajá. Que nuevamente, retomando la tarea, si lo ves desde un punto de sistemas hemostáticos, tiene un significado bastante interesante. Ajá. Entender la capacitancia y la resistencia de cada uno de estos conductos. Ajá. Muy bien. Y bueno, finalmente acá tenemos una imagen de lo que son las túnicas o las capas. En el lado derecho tenemos en rojo estas capas de músculo liso que le pertenecen a la arteria y pues no se nota nada en el caso de la vena. Ajá. ¿Quién me dice qué son estos espacios como globos que tenemos entre la vena y la arteria? ¿Qué creen que sean? Grasa. Fibras musculares. Fibras musculares, ¿qué más? ¿Puede ser la linfa? La linfa. Okay. Tejidos conectivos. Megalocitos. Ok, bueno, todos se fueron hacia la parte que finalmente son partes histológicas también. Muy bien, nada más quería ver cómo estábamos. Ahorita vamos a hablar de lo que hay cuando se encuentra la vena y la arteria. Lo vamos a ver en el siguiente espacio. ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos hablando de la arteria y la vena, pero vamos a pasar a lo que es ya como tal el espacio entre la vénula y la arteriola. Bueno, esta es la foto en microscopio y este es nuevamente el esquema. Estos espacios, o mejor dicho, estos como globos que se alcanzan a ver aquí en color amarillo y que tienen puntos marrones, negros, que son las células. Ok, tenemos las células. Ya lo iba. ¿Son las células de los órganos o de la piel, por ejemplo? Son cualquier célula, finalmente esto nada más es un esquema de cualquier célula. Bueno, obviamente no es una célula nerviosa porque sería de otro tipo. Pero sí, finalmente son células del tejido. Ajá.
Lo que podemos ver, y yo más bien con lo que quisiera que se quedaran, es con esta imagen que vale oro, especialmente si son, bueno, más bien dicho, que es importante que ustedes la tengan, indispensable que la tengan porque son acupunturistas. Uno de los conceptos que le damos a un punto de acupuntura muchas veces es, ¿qué es un punto de acupuntura para ustedes? Antes de que yo les diga. Así en 2, 3 palabras que me dicen. ¿Es un nervio o cercano a un vaso sanguíneo que va a estimular algo en el sistema nervioso para que el cuerpo produzca algo o algo diferente? No sé si estoy bien. Ajá, ¿quién iba a decir algo? Yo soy Silvia, profe. Sí. Muy bien. Uno de los conceptos más extendidos entre qué es un punto de acupuntura le llaman paquetes neurovasculares. Ajá. Es una palabra con la cual podríamos acotar la definición de un punto de acupuntura. Son paquetes o son zonas donde hay, se encuentra una zona vascular y una parte nerviosa, que de hecho aquí en la foto nos sale un nervio. Pero aparte de los nervios tenemos la linfa también, que es como la hermana olvidada. Ajá. La linfa también forma parte de muchos puntos de acupuntura. Ajá. Entonces, siempre quédense con esta imagen cuando les pregunten qué es un punto de acupuntura. En realidad, tal vez no a nivel celular, pero finalmente son regiones donde convergen o donde se realiza este tipo de intercambio, una zona donde se está nutriendo un tejido, ajá, y se encuentra involucrada la linfa. Y pues bueno, muchas veces está inervado por nervios. Ujú. Hay puntos de acupuntura que pues, no duelen, hay otros que duelen más, porque bueno, si ya dependerá de si hay más o menos nervios. Ajá. ¿Hasta ahí estamos? Profe. Sí. Una pregunta para usted, para Jorge y para Capistrán, que son los que más ya manejan la acupuntura. Como para nosotros los que vamos apenas iniciando y estamos trabajando así o aprendiendo en línea, ¿qué tan confiables son estos artefactos que se comercializan para detectar los puntos de acupuntura? Unos aparatitos que suenan o no sé qué demonios hacen, pues. Ok, esa me parece una pregunta bastante interesante porque yo siempre la abordo cuando doy mi curso de electroterapia. A ver, ¿quién quiere dar, quién quisiera comentar ahí algo? Yo lo he manejado, sí, evidentemente funciona, claro que lo haces como para ponerlo a prueba, ¿verdad? No somos infalibles, por supuesto que podemos equivocarnos y cada persona es diferente, entonces reacciona a ciertos impulsos eléctricos que evidentemente son más fuertes directamente en el punto de acupuntura. Entonces, si no tienes todavía, por ejemplo, la suficiente destreza o estás empezando, yo creo que es válido poder usarlo sin problema. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Sí, yo también al utilizarlos, nada más también revisar que a la hora lo puedes checar en distintos pacientes y tiene que ver qué tan activado esté el canal, porque va a haber en pacientes que ni siquiera va a emitir ningún sonidito hasta que tú le des algún tipo de estímulo. Bueno, en mi experiencia, yo lo que he visto es que sobre todo se va a activar más este aparatito cuando el punto acupuntural que estás buscando
pasa sobre un nervio. No siempre los puntos de acupuntura están sobre nervios, entonces, bueno, he visto que no siempre se va a activar con todos los puntos de acupuntura, sino con los puntos más energéticos o con los puntos que tienen un exceso de, o sea, lo que se está midiendo en realidad ahí es la permeabilidad la permeabilidad eléctrica. Eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. ¿Cuál es la permeabilidad eléctrica de este punto? Entonces, ¿y cuál es la calidad de tu aparato? Porque también eso puede variar bastante. Muy bien. Pues veo que algunos sí lo usan, como decían, tal vez de repente, como primera instancia, como juguete que te compraste cuando estrenaste tu Electro, o no sé. Igual está bien en cierta parte, pero lo que tengo que decirte, eh, ¿cómo te digo? A nivel de ingeniería, es un circuito que solamente va a detectar la impedancia, no la impedancia de la que hablé ahorita fisiológica, ¿no? Sino la impedancia eléctrica que tiene, va a ser sensible a esa impedancia, ajá, o una resistencia, si lo quieres ver así, que va a ofrecer el cuerpo a una microdescarga que genera el propio aparato. Básicamente es, para los que saben usar un multímetro, es detectar, es un detector de continuidad, es lo único que te está dando, ajá. Y sí, porque de hecho, francamente, para verlo desde un punto de vista de ingeniería, de equipo médico, necesitaríamos ver, bueno, cómo está construido para que esta cosa sepa dónde está el punto, ¿no? Y pues para eso necesitas software, circuitos de alta impedancia, filtros y otras herramientas, y otra serie de herramientas de las cuales no quiero hablar. Pero bueno, ese chunche nada más te sirve como el multímetro prácticamente para detectar la sensibilidad a la resistencia o a la impedancia, que es el término más adecuado que hay. De hecho, te invito a que lo pruebes en un mismo punto. Cuando sudaste, que es cuando tienes mayor conductividad, se va a notar más el punto. Incluso haz una prueba, te invito a que te lo pongas en la lengua y veas cómo en la lengua tienes toda la continuidad porque tiene líquido. Ajá. Eso es lo que está haciendo el aparato. Lamento mucho esta información para los que ya lo han comprado, pero pues no te sirve de gran cosa. En este caso, los que te van a detectar, el mejor detector de puntos de acupuntura son tus dedos. Tus dedos son el mejor detector de puntos de acupuntura, 100% más que este aparatito. Y bueno, otra cosa con respecto a ese aparato, muchas veces incluso depende de la intensidad con la cual lo apachurres, ajá. O sea, si lo pones por encima, tal vez no va a detectar tanto la impedancia, pero si le empiezas incluso a mover de esta forma y empiezas a aumentar la superficie de contacto y en consecuencia hay más conductividad, te va a sonar diferente y ahí va a estar el punto de acupuntura. Por eso es que no es muy fiable. Espero que, como les estoy diciendo, ustedes siempre usen sus deditos, son el mejor indicador. Y ya nada más complementando con lo que decía una compañera, pues más que detectar dónde está el canal o todo eso, si lo quieres traducir a términos de fisiología, lo único que te está diciendo que zonas están bien hidratadas, que zonas están electrolíticamente bien o osmolarmente bien, y conducen. Eso es lo que te está diciendo. Ese es el aparato. Yo veo que muchos aparatos lo usan, pero pues francamente yo tengo que decirles que también tengo mis añitos en ingeniería biomédica. Entonces, pues como que de repente que alguien te diga el aparato funciona así o el escáner cuántico funciona así, pues no, porque pues no me van a cuentear a mí que pues, también trabajo ese Muchas tipo de gracias a todos. circuitos. Perdón, Muchas no gracias. lo oí. No lo oí. No, nada más les agradecí a usted, a los compañeros que Ok. atendieron Sí, la pregunta. es una pregunta muy interesante y yo creo que de repente sí vale, pues, sí vale la pena sentarnos a aclarar este tipo de cosas. Ajá. Ok. Muy bien. Es una pregunta que está muy interesante. No solamente les comento por lo que es o cómo es, sino por el aparato en sí, la electrónica que trae. Pero bueno, así es otra cosa.
Si entienden entonces lo que es la microcirculación y cómo se inervan los nervios en ciertas zonas del cuerpo, ya saben lo que es un punto de acupuntura. Ahora, lo que nos comenta Mitzi en el chat, la diferencia entre un punto arroyo, río, mar, pozo, finalmente se refiere a la direccionalidad que tienen estas redes de microcirculación. En las zonas más distales del cuerpo, prácticamente ya nada más te vas a encontrar la imagen de la microcirculación, es decir, los capilares llegando a la zona más distal de tu cuerpo. Sin embargo, si te vas a estructuras más macroscópicas, como por ejemplo pliegues de tu cuerpo, que son zonas de reuniones donde encuentras arterias, venas y todos, ya no solamente redes linfáticas, sino que ya están ahí los ganglios linfáticos, ahí entonces ya puede decir que están los puntos mar y pozo. Esos son los criterios que nos van a hacer hablar de punto río, mar y pozo. ¿Ok? Para los que de repente no están familiarizados con eso, en medicina china se dice que bueno, como su nombre lo dice, pues un río, bueno, un arroyo, ¿cuánta agua lleva? Pues lleva como poquita carga, ¿no? Haciendo una analogía entre el agua y el chi, o ki, si lo quieres ver así, que sería en este caso la sangre. Pero, por ejemplo, un punto río lleva más ki y un punto pozo, pues es en el cual se concentra el ki, o un punto mar, por ejemplo, es en el cual está pues todo el grueso del ki. Carmen, sí, estás levantando la mano. Dime. Sí, profe. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que comentó mi compañera de los puntos río, mar o pozo, y que usted nos comenta que son redes de la microcirculación, entonces se puede decir que esas redes de microcirculación siguen como el camino, de explicarlo, de los dermatomas o los miotomas, que al final son como inervaciones que vienen desde un paquete muscular, no se vienen desde la columna hasta un paquete muscular, ¿no? Por ejemplo, y como todo ese recorrido que hace, ahí puede haber como distintos puntos como los que menciona, el pozo, el mar o eso. Sí, efectivamente, cada canal, eh, cada recorrido de un nervio o de un vaso, pues va a tener esta característica, que va a tener puntos de convergencia, zonas de divergencia, y que son a los cuales les vamos a llamar, de esta manera. Ajá. Ok, Muy bien, ¿hasta ahí estamos todos? gracias. Pues miren, yo creo que nos podemos explayar un poco más en estos, pero yo creo que este tipo de temas de repente pues los vamos a ir dejando hasta para asesorías. Son muy interesantes, a mí me encantaría platicar de esto con ustedes y de su significado en medicina, pero bueno, si salen, obviamente los vamos a ir exponiendo, pero bueno, o sea, da para qué hablar, eso es lo que quiero decir. Finalmente, mira, como me comentaba alguien de ustedes, los capilares están en contacto con la linfa. Quédense con esta imagen y esta imagen de acá. Aquí tenemos una imagen de los capilares. Solamente quiero que nos quedemos con esta información. Hay tres tipos de capilares. Los capilares continuos o de tipo muscular, los que presentan fenestras, que también les conocemos como viscerales, y los capilares sinusoidales. Y bueno, para no leer todo prácticamente ahorita, nada más quiero que se queden con esta idea, que el capilar no es como tal una manguerita que llega y se corta en un lugar, en el espacio intersticial, sino es una manguerita que va teniendo diferentes poros en la zona en la que va terminando. Y esos poros o fenestras son por las cuales van a pasar los materiales residuales de los cuales hablábamos en la primera diapositiva de los desechos, que eran los que recogía el sistema vascular, circulatorio. Entonces, ¿quién me dice en sus palabras qué es una fenestra? ¿Qué es una fenestración en un capilar?
Pues puede Es la ser un permeabilidad. orificio de intercambio, profe. ¿Quién habló? No sé, pero efectivamente es un Salvador. orificio de intercambio. ¿Quién, perdón? Capistrán. Capistrán, muy bien. Es un orificio de intercambio, perfecto. Quédatelo también bien grabados, como te dije, estas diapositivas no son de repente nada más como para rellenar la clase. Algo que yo quiero sacar aquí importante es que como acupunturista también muchas veces vas a terminar haciendo, no sé, masajes linfáticos, masajes Tuinai, etcétera. Esto lo digo porque conforme vayamos viendo más adelante hay enfermedades, patologías que nos van a involucrar problemas de microcirculación, problemas linfáticos o en los cuales te encuentras con un paciente dematizado. La moraleja que yo quiero sacar de aquí es que no se realiza, por ejemplo, masaje linfático pues a la ICEVAX, muchas veces sin tomar en cuenta este tipo de conceptos. Las fenestras son zonas de los capilares que nos van a poner resistencia a materiales o incluso a tejidos pues muertos en nuestro organismo. ¿Esto a qué va? A que, por ejemplo, si está realizando un masaje de tipo linfático, según tú, para drenar, a lo mejor con buenas intenciones, en una zona de un paciente diabético, con pie diabético, con edema, con principios de necrosación, y empiezas a hacer masaje linfático y le empiezas a dar continuidad, empiezas a arrastrar por ese lecho linfático células muertas o células que ya estaban en procesos de apoptosis, pues vas a expandir muchas veces pues vas a extender el área de tejido dañado, ajá, precisamente por la acción que tenemos de las fenestras, ajá. Bueno, hablando en el caso de masaje, en el peor de los casos, lo que puede hacer es que, por ejemplo, no tengas un paciente oncológico y al rato por andarle metiendo mano a donde no sabías, provoques se me fue el nombre, una metástasis. Ajá. Fíjate lo que puede ocurrir por no saber, por no tener bien afilada tu anatomía funcional. Ajá. Algo que, bueno, eso es lo que puede pasar, algo malo. Algo que puede pasar, pues, para beneficio del paciente es que tengas problemas, no sé, vamos a pensar un lupus que tiene su tratamiento con acupuntura. Son tejidos o son, bueno, más que lupus, vamos a hablar ahorita de músculos que están atrofiados, músculos que ya no tienen una vascularización apropiada. Por ejemplo, cuando tú colocas agujas en una zona y colocas un estímulo eléctrico, empiezas a hacer que empiece a moverse pues, la sangre y obligas a que los nutrientes hagan el movimiento de los capilares a través de las fenestras hacia el tejido intersticial. Y entonces comiences a renutrir un músculo que, por ejemplo, estaba, como les dije, estaba en atrofia, por ejemplo. Ajá. ¿Estamos? ¿Se durmieron? ¿Ya se quieren ir a dormir? No, sí, profe, aquí andamos. No, profe, aquí Sí estamos. No, aquí estamos, profesor. Ok. Pues bueno, vamos comentando todo esto con ejemplos para que vayan quedando de repente ahí las ideas o vayan quedando pues, lo que yo espero transmitirles. ¿Quién me ayuda aquí? Yo, profesor. Sí. Los capilares son vasos sanguíneos más pequeños en los cuales además el intercambio de los nutrientes y productos metabólicos con los ejidos que produce la angiogénesis. Ok, va de la mano con el comentario que te acabo de decir. Si tú colocas agujas con electroterapia a determinada frecuencia, puedes generar que haya zonas que se irriguen más o que incluso produzcan una angiogénesis, es decir, puedes revascularizar un tejido completamente, porque si nos enfocamos en zonas capilares, vamos a promover el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. Ajá. Esa es una propiedad de los capilares, ahí es donde se produce la angiogénesis.
hagan de cuenta que era un río donde le hacemos una incisión y se empieza a generar otra salida, ajá, para la sangre. ¿Quién me ayuda con el siguiente, por favor? Yo, profe, Lili. Ay, ok. Perdón. Adelante, Lili. Perdón. Las venas poseen más diámetro y son más numerosas que las arterias, por lo que la capacitancia del lecho venoso es mayor que la arterial. Ok, entonces nada más también como dato importante, para lo ya más adelante se irán dando cuenta para qué son ese tipo de comentarios que les salgo en las diapositivas. Las venas tienen más capacitancia o capacidad para, o sea, son las que tienen más sangre, vamos a decirlo así. Ajá. Ok, tienen más capacitancia las venas, ¿de acuerdo? ¿Es referente al volumen, profesor? Sí, finalmente es eso, un mayor volumen de sangre. Ajá. Eso significa capacitancia. Tienen mayor capacidad de tener de almacenar sangre. Muy bien, vámonos a la sangre. Yo les leo ahora. Sangre es un tejido líquido que cumple diferentes funciones según el tipo celular involucrado. A diferencia del resto de los tejidos, es un fluido que resulta indispensable para transportar el material necesario para reponer las reservas de líquido intersticial y retirar los desechos. La falta de circulación, como el paro cardíaco, lleva a una alteración del líquido intersticial y como consecuencia del líquido intracelular con resultados funestos para las células. Muy bien, lo único que quiero que te lleves de este párrafo es esta imagen que tenemos aquí. Bueno, la idea de todas estas diapositivas es que tú puedas diferenciar en el tejido cómo tenemos las células. Aquí están las células, los nutrientes, que son estos puntos morados y rosas, un vaso sanguíneo y cómo está este líquido intersticial. Ajá. El líquido intersticial es ese espacio donde no hay células, donde está pues, el tejido, el líquido intersticial, que es donde están los metabolitos, iones, gases. Ajá. Ahí es donde tenemos el líquido intersticial, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se van con la idea de que los capilares llegan directamente, se conectan a una célula, así como si lo estuviera suministrando, y no. Haz de cuenta que en el jardín tienes varias macetas y tú dejaste regada ahí tirada la manguera para que se riegue todo y vaya pues regando todas las plantas, ¿no? Pero no precisamente va a regar a cada planta. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, más o Por el menos. momento sí. Sí, profe. Muy bien. Vámonos a la composición química bueno, a la composición celular de la sangre. Tenemos que la sangre está compuesta de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de plaquetas y el plasma. A grosso modo, ¿cuál es la diferencia entre todas estas células de las cuales acabamos de hablar? Glóbulos blancos, sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Glóbulos rojos, llevar oxígeno, ajá, a través de la hemoglobina. Las plaquetas, que son las que van a estar, van a fluir y en el caso de rupturas o de lesiones, son las que son las que se van a encargar en primera instancia de reparar. Y el plasma, que pues es ese fluido que va a transportar lo demás que estamos diciendo. Ajá. Ahorita vamos a ver qué es ese fluido como tal. ¿Quién me ayuda a leer este pedazo de acá? A ver, maestro. Mirna. La relación entre el volumen globular y el volumen sanguíneo se denomina hematrocito y es una de las determinaciones más utilizadas en la clínica médica para el diagnóstico de pérdida hemática. Los valores, ajá, ok, ¿quién me lee el último? Ok. Los valores normales de hematrocito en adulto son aproximadamente entre 40% y 50% en el hombre y
37%. ¿Qué significa eso? ¿Igual? Aproximadamente igual. Aproximadamente igual a 37 y 34. Ok, el 44%. Muy bien, aquí pues fíjense. Aquí está uno de los conceptos más importantes pues del curso. Bueno, no de los más importantes, pero sí de los más relevantes, que es el hematocrito. Depende de la fuente, a veces dicen el hematocrito. El hematocrito es lo mismo. Ajá. El hematocrito es, como dice al inicio, es la relación entre el volumen globular y el volumen sanguíneo. Globular se refiere a las células globulares como tal, las que tienen formas de glóbulo, las bolitas que tenemos aquí, y el volumen sanguíneo como tal, que es el líquido. Ajá. Es como cuando, no sé, se preparan, ¿qué será? Imagínense un caldo, ¿no? El hematocrito es ese indicador que nos va a decir, por ejemplo, si el caldo está espesito o está muy fluido, es como agüita. Ajá. Eso es a lo que se refiere el hematocrito. Ajá, es un indicador que les va a decir qué tan espesa está pues, la sangre. De hecho, precisamente en la cultura popular tenemos asociado ese concepto, ¿no? Que dicen, es que tienes la sangre muy pesada, o tienes la sangre muy liviana, o la sangre muy delgada, y oiga, de que dice eso. Y pues sí, de alguna forma es cierto. Lo que estamos viendo ahí inherentemente es pues el hematocrito. Hay gente que se corta y parece que sale, pues sí, parece hasta engrudo, muchas veces me ha tocado ver, o hay gente que en cuanto sale la sangre ya se está coagulando. Y hay gente que se corta y parece que le está saliendo agua y le escurre y pues, la sangre tiene un hematocrito diferente a lo que es una persona, bueno, varía de una persona a otra, ¿sí me doy a entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, ok, Capistrán está levantando la mano, dígame. Profesor, entonces, mire, me quedé con este asunto de la imagen y la imagen previa, por dónde fluye el plasma, por dónde fluye el intersticial. Porque dice que, bueno, estuve leyendo y dice que son diferentes en cuanto a la densidad de proteínas nada más, pero muy ligera, que no es lo mismo, pero que entonces me quedé, bueno, entonces o fluyen juntos. No sé exactamente a qué fue tu pregunta, pero mira, vamos a regresarnos a esta imagen. Mira, en esta imagen de aquí arriba, aquí te está indicando dónde está el plasma sanguíneo. Esto viene en la... Ok, en entonces ya entendí, el intersticial es el que está externo a los vasos. Externo, exactamente, es el que ya está en el tejido. Gracias. Muy bien. Y el plasma es el que viene en la sangre. Y como tú dijiste, de hecho, también, si lo quieres preguntar en tu clase de biofísica, hay la concentración que hay entre el plasma y el líquido intersticial prácticamente vendría siendo la misma, porque en teoría estás irrigando al líquido intersticial con el plasma y va de la mano con lo que yo te decía de las fenestras, los capilares fenestrados, porque esas fenestras, aunque sean agujeros, están haciendo una especie de barrera entre el capilar, que va a tener plasma por un lado, y el líquido intersticial. Es decir, si hay una diferencia entre la composición, la densidad, la osmolaridad del plasma y el líquido intersticial, aunque prácticamente están en una línea, en una delgada línea que llamamos fenestra. Ajá, las fenestras. ¿Se entendió? Sí, gracias, profesor. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar un poco de los glóbulos rojos. Lo que quiero que te quede de los glóbulos rojos y más que te quede como tal, quiero que te acuerdes que los glóbulos rojos, las células rojas, la sangre como tal, es la que lleva la hemoglobina.
La hemoglobina es la cadena polipeptídica que contiene el grupo hemo. El grupo hemo que contiene hierro, ion hierro, es el que se encarga de agarrar al oxígeno. Sí, Fabricio, dime. Sí, profesor, yo tengo un dato con lo que mencionaba del hematocito. Sí. Que en las mujeres y en el hombre es diferente. En la 47 contra el 42%. Quisiera saber por qué. Muy bien, es una muy buena pregunta que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Como te dije, al final de cuentas, para verbalizarlo de una manera, pues, del día, es simplemente ver si el caldito está espeso o está si está viscosito o está más líquido. Acuérdate que bueno, las mujeres segregan diferentes tipos de hormonas, incluso durante el embarazo, que bueno, eso ya también entra en las cuestiones del embarazo, en la adolescencia. Bueno, ya respondiendo a la pregunta como tal, es ¿cómo te digo? Precisamente son por las necesidades fisiológicas que tiene el hombre y que tiene la mujer. Ajá, acuérdate que en la sangre también van hormonas y diferentes sustancias, entonces pues no requiere lo mismo un hombre que una mujer. Así a grosso modo, no sé si... Porque, ¿Cómo? sí, porque entendería, a ver, ¿sí me escucha? Sí, te escucho un poquito bajo, pero sí te escucho. Ok. Entendería que hay menos proporción de glóbulos rojos en la mujer que en el hombre y más de glóbulos blancos, por ende. Eso las hace más propensas, por decir, a problemas de anemia. No precisamente, no precisamente, más bien son como es lo que te comento. Ok, me está pidiendo acceso, ok, me escribo por el grupo. Sí, ahorita mismo no me quisiera meter en todo eso porque es lo que vamos a ir viendo, qué hormonas son las que van en la sangre de las mujeres, qué hormonas son las que van en el caso de los hombres, y qué composición tenemos diferente entre mujeres y hombres, pero básicamente, como te comento, pues es por eso, diferencias fisiológicas. Imagínate que vámonos a un caso extremo, a un niño hombre y a una mujer que está en periodo de lactancia. Obviamente la mujer que está en periodo de lactancia tiene que llevar hormona de crecimiento, hormona eh, X, Y y Z, ¿no? Entonces la sangre tiene que llevar más nutrientes, entonces en consecuencia puede tener un hematocrito más elevado, una concentración mayor que la de un hombre, que sea, por ejemplo, un niño. Digo, poniéndote ahí casos, pues, diferentes, ¿no? Y encontrados para que se entienda un poco la diferencia. No sé si responde a tu duda con esto. ¿Sigues ahí? Muy bien, Fabricio. Lo vamos a ir viendo porque te digo, igual ahorita te lo estoy resumiendo así, pero el hematocrito, el número, el conteo de glóbulos rojos y ese tipo de parámetros, la sangre, albúmina, plasma y todo eso, lo vamos a ir viendo cuando veamos lo del análisis clínico, pero es por eso. Y bien, ya retomando nada más la diapositiva, entonces acuérdate, cultura general indispensable si vas a estar en el ámbito clínico, la molécula o el polipéptido de hemoglobina tiene la capacidad de comerse, de transportar, es la palabra correcta, 4 moléculas de dioxígeno, ¿de acuerdo? Es importante. Ya de ahí vamos a ver más adelante que tiene que ver con lo que tú mides en tu oxímetro de pulso, etcétera. Pero bueno, este sí es un dato importante que quiero que tengas. Ajá. El glóbulo rojo,
Es una célula que entre varios componentes transporta una molécula que se llama hemoglobina. Esa hemoglobina en su estructura molecular tridimensional tiene unos fragmentos que le llamamos grupos hemo, los cuales tienen hierro y son los ion hierro que se encargan de capturar oxígeno y transportarlo o destransportarlo a lo largo del recorrido circulatorio. Muy bien, vamos a hablar ahora de otro concepto importante que es la osmolaridad. Y muy importante, más adelante cuando sigas avanzando con tu práctica clínica, esto te va a abrir la pausa para entender lo que son, por ejemplo, procedimientos médicos como la venoclisis. La venoclisis está fundamentada prácticamente o se basa en que tú entiendas los conceptos de osmolaridad. Bueno, venoclisis hablando de si metes, por ejemplo, una solución fisiológica. ¿Están todos ahí? Algunos apagaron sus cámaras, otros ya sí. No sé si Aquí andamos. Sí, profe. Sí, Sí, profesor. Aquí estamos, profe. Las risas de algunos ya hasta dijeron que andan. Ok. Muy bien. Como te decía, finalmente todo es agua, somos agua. El plasma de alguna forma es agua. Es una suspensión que al final de cuentas tiene agua. Lo que quiero que te lleves de esta diapositiva es el concepto de osmolaridad. ¿A alguien le suena ese concepto de osmolaridad? A mi profe. A ver, ¿quién quiere participar? Yo, Silvia. ¿Sí me escuchan bien, verdad? ¿Se escucha bien mi micrófono? Porque hace ratito no se escuchaba. Pues no muy bien, pero te empezamos a entender. Así que, dale, compañera. Bueno, la osmolaridad tiene que ver con la capacidad de la membrana semipermeable de las células en forma general. Entonces, es la capacidad que tiene de la célula de atraer agua o de expulsar agua dependiendo de la concentración de azúcares o de electrolitos adentro de la célula o fuera de la célula. Entonces, si la concentración es mayor fuera de la célula, la célula tiende a sacar agua. Entonces, se contrae. Y cuando la concentración la concentración es mayor dentro de la célula que fuera de la célula, lo que tiende a hacer la célula es a meter agua y entonces se hace turgente, o sea, como una donita, bueno, muy inflada. Es como yo lo comparo con las pasitas que ponemos en el vino, ¿no? Cuando ponen pasitas en vino o se pone, sí, las pasitas tienden a inflarse por una membrana semipermeable. Bueno, es un ejemplo un tanto simple, pero así lo comparo yo. Muy bien, abriste con una palabra clave, que la osmolaridad se da a través de membranas semipermeables. Cuando decimos semipermeables, significa que tienen la capacidad de semipasar o dejar pasar sustancias de un lado a otro, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos 3 casos que son importantes que tengas bien afinados, como te dije, si el día de mañana vas a hacer venoclisis o incluso si quieres sacar a un paciente con edemas en el pie a través de moxibustión y puntos de riñón. Es un ejemplo. Ahí va. ¿Qué es la osmolaridad? Como bien nos decía la compañera, la osmolaridad se va a referir a... Bueno, antes que nada, la osmolaridad va a funcionar a través de un gradiente. Un gradiente se refiere cuando tenemos como dos polos opuestos, si lo quieres ver así, eso es un gradiente.
Por ejemplo, aquí tenemos la primera situación en la cual el glóbulo rojo está en una solución isotónica. Eso quiere decir, iso significa que es igual proporción de solutos, en este caso que están representados por los puntitos o las manchitas cafés, afuera en el medio extracelular que las mismas que tiene que hay en el medio intracelular. Entonces, como tenemos la misma cantidad de solutos fuera y dentro de la célula, ¿qué es lo que decimos siempre? Que todo tiene equilibrio. Y como ahí estamos en un equilibrio, pues no hay movimiento de solutos. Entonces, la célula se mantiene en este estado, que es como una forma de dona. Cuando tenemos la situación de que la célula está en un medio hipotónico, quiere decir que hay muy poquitos solutos con respecto o sea, pocos solutos extracelulares con respecto a los intracelulares. Lo que va a pasar es que los solutos que se encuentran dentro de la célula van a salir, o más bien dicho, va a entrar agua, perdón, ahí corrijo, va a entrar agua para compensar ese gradiente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estás metiendo mucha agua a una célula? Se va a hinchar. Lo que va a ocurrir en el caso contrario, es decir, cuando tengas mucho soluto en tu medio acuoso, es decir, en una concentración hipertónica, lo que va a ocurrir es que el agua que tienes dentro de tu célula va a salir, o en otras palabras, lo vas a exprimir a tu célula, en este caso el glóbulo rojo, y va a adquirir esta forma que tenemos acá. Se me acaba de ir el nombre de crenación, me parece. Entonces, importante para que lo tomes muy en cuenta. También vas a ocupar mucho este concepto cuando tengas, como te comento, pacientes renales. Pacientes renales o con problemas respiratorios, especialmente los que luego tienen problemas de hipoventilación. Muy bien. Ahorita nada más quiero que te quedes con ese concepto. ¿Hasta ahí todos entendieron un poco? Bueno, más bien dicho, entendimos el concepto de... profesor. Sí, profesor, gracias. No, no te doy. Sí, profesor. De vital importancia todo esto que les estoy pasando. Vámonos por otra parte a los glóbulos blancos. Y mira, aquí en realidad no me voy a extender hoy mucho porque para eso me parece que tú tienes tu clase de inmunología. Y aparte lo que vas a ver en realidad conmigo, pues va a ser muy puntual con respecto a los glóbulos rojos. Ahorita en esta clase nos vamos a quedar simplemente con que los glóbulos rojos, que son los que se encargan de la defensa inmunológica, los vamos a encontrar en dos grandes categorías. Para esto vamos a introducir el término de la hematopoiesis, que también lo vamos a ir viendo poco a poco. Más bien dicho, en las clases subsecuentes. Tenemos una célula madre hematopoyética. Después vamos a refrescar qué significa que es una célula madre. Esa célula madre hematopoyética va a generar dos tipos de células. Las conocidas como células madres mieloides y las de tipo linfoide. Aquí hablamos de dos linajes si los queremos saber. Los que vienen del linaje mieloide nos van a generar células inmunológicas como son basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos, que más adelante vamos a ver en una química pues de sangre. Por otra parte, los de el linaje linfoide nos van a generar linfocitos T y los linfocitos B, que son los que ya se encargan más del sistema inmunológico adaptativo. Y las células asesinas o natural killers, como tal, las van a encontrar siempre como las células NK. Hasta ahí. Nada más quiero que te quedes de esta diapositiva, que las células, los glóbulos blancos, los vamos a categorizar por el linaje, es decir, de dónde vienen. De los mieloides, la parte mieloide y la parte linfoide, que nos generan todas estas que tenemos aquí abajo. ¿Hasta ahí estamos?
¿Estamos bien? Sí, profesor. de acuerdo. Sí, gracias. Muy bien. Ok. Mira, ya casi terminamos. Ya, alégrate, ya, alégrate. Así que pon atención porque ya son los últimos minutos de la clase de hoy. Plaquetas, junto con los factores de coagulación y los factores regulatorios, son responsables del mantenimiento del estado líquido de la sangre en condiciones normales para prevenir su circulación y de formar un tapón para evitar su pérdida ante situaciones de pérdida del sistema vascular. Lo que estás viendo aquí es una imagen de microscopio donde podemos ver a los glóbulos rojos y estas manchitas púrpuras son las plaquetas. De hecho, si retrocedemos acá arriba, en esta diapositiva, las plaquetas solamente representan prácticamente el 0.01% de los componentes en la sangre. Las plaquetas son el grupo minoritario. Ajá. Y que bueno, dependiendo a veces de patologías, van a aumentar o van a bajar. Ajá. Pero bueno, en general son las que se encuentran más disminuidas. ¿Y se encargan de qué? De reparación. ¿Estamos? Muy bien, de la reparación. Por último, ya no lo vamos a leer como tal, pero aquí está un resumen. Digo, si no me has entendido en estas 2 horas y media, bueno, tampoco. Aquí está tu resumen en un cuadro. Las células sanguíneas que tenemos, glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Con la forma que tienen, su función y su génesis, es decir, en dónde se generan. Bien importante como acupunturista, porque te digo que también podemos trabajar a veces hasta en la génesis de las células sanguíneas. Esta como que siento que no te la sabías, digo para los que ya saben. Con moxibustión hay técnicas, más bien dicho, hay una técnica muy interesante con la cual a través de moxibustión podemos calentar zonas específicas del hueso como la epífisis y generar estímulos para favorecer la génesis de células sanguíneas. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Por último, aquí tienes la composición del plasma. Ajá. No la vimos como tal hoy, pero te la voy a dejar para que la leas nuevamente. Ajá. Aquí está la composición del plasma, que es a través de sales, albúminas, globulinas, fibrinógeno, lípidos, glucosa y productos de desecho, que también van a formar la columna vertebral de lo que es un diagnóstico a través de química sanguínea. Compañeros, creo que muchos ya apagaron su cámara. Ya les voy a pedir por favor que nos reincorporemos y ya nada más, por lo menos saber que terminaron aquí sentados en la clase, que no se me han dormido. ¿Tembló? ¿En dónde? Aquí en Chiapas, profe. Oh, vaya. Estuvo bastante fuerte. Oh, ¿y todo bien por allá? Sí, todo bien. Pero Pues sí, te veo un poco sonriente, así que pues no creo que haya pasado a mayores. Qué bueno que estás bien, Lili. Sí, no me vio correr por eso. Muy bien. Pues bueno, espero que estén bien todos por allá. Aquí en el centro del país, pues no se sintió nada. Muy bien, compañeros. Hoy terminamos la primera clase de nuestra materia de hematología. ¿Cómo se sintieron? Un par de comentarios nada más. Por aquí veo a Francisco, que no lo vi en toda Soy la yo, clase. Denise. Denis, dime. Deni. Pues sí, hay que agarrarle la onda para agarrar, ¿cómo se llama? Entenderlo mucho mejor, volverlo a ver y entender mucho mejor.
Tal vez ahorita a lo mejor pescamos lo que ya, pero pues a lo mejor retomando y leer vamos a entender, bueno, en mi parte voy a entender un poco mejor. Sí lo entendí, pero no, mejor otra repasadita. Ese es mi punto de vista. Como debe de ser en todo proceso de estudio. Muy bien, gracias Lili. ¿Quién más? Yo, profe, sí. A ver si no se me corta. Voy a dejar de grabar, de hecho. Sí. Bueno, a mí me gustó mucho cómo explica, la verdad es que lo